Bienvenidos a los tres. ¿Cómo les va? Gracias por este ratito. Buenas noches. Pablo, clima de reforma judicial, teniendo en cuenta que son un eslabón de los más, o de los peor vistos por la sociedad, según las encuestas. Mirá, yo lo que sí creo, atado a este último comentario que haces, es que indudablemente la sociedad, que ya había visto con enorme crítica a cierto empresariado, a los medios, a nosotros, a la política en su conjunto, a los legisladores, le quedaba una parte de la justicia, y hace algún tiempo indudablemente lo pone como parte del problema. Y de hecho, en un contexto en el que, por ejemplo, la economía premia, por ejemplo, que no paguen impuestos a las ganancias, acelera esa relación, sumado a dos o tres o más de dos o tres ejemplos en donde hubo algunas situaciones de enorme irregularidad. Cuando combinas todo eso junto a un elemento que lo hablabas con Felipe, esto de un motochorro que sale más rápido y más barato que una multa de tránsito, la verdad que cuando combinas todo eso no te queda otra que una sociedad que mira con muchísima crítica, porque, insisto, ya ve a la justicia como parte de los problemas cotidianos, no esos problemas institucionales, lejanos, abstractos, las entelequias. Esa persona se siente insegura en su barrio, en su cuadra, entre otras cosas por la justicia. Y yo creo que porque además más cosas terminan en la justicia, ¿o me equivoco? Sin duda, y creo que tiene que ver con la política, con la en lo capacitación económico de los jueces. Es decir, yo creo que las escuelas de la magistratura deberían ser obligatorias y, por supuesto, con muchísimo más énfasis la exigencia sobre los jueces, sobre todo en la materia económica. Hoy vos te encontrás con jueces que quizás no tienen la actualidad o la actualización en su académica para llevar muchas veces las temáticas que viraron con el impacto de la tecnología, con la aceleración de los negocios en materia económica. Respecto a la estabilidad, yo creo que el jury de enjuiciamiento hoy funciona en la Argentina. No estoy de acuerdo con Durañona, porque me parece que también es importante que los jueces puedan tener la tranquilidad a la hora de impartir justicia, ¿no? Sí, es un tema, ¿no? También hay que tener en cuenta, es muy interesante este tema, que los jueces no se encuentran capacitados o a la altura de las circunstancias de cuestiones económicas muy profundas. La Corte Suprema de Justicia tiene que impartir justicia sobre leyes que al pleno ojo de cualquiera son de carácter irregular, ilegítimas, con el espíritu de recaudar. Muchas veces el Congreso aprueba leyes que carecen por ahí de un sustento jurídico fuerte y que después terminan con 100 fallos a favor de los contribuyentes en materia de ajuste por inflación. O sea, determinadas situaciones en las que son de tanta complejidad que los jueces claramente tienen que estar muy ayornados, y dentro de eso también está el hecho de que cuánto no se paga de impuesto a las ganancias por los jueces. Y si uno compara en el presupuesto 2019 lo que dejan de pagar la justicia, porque no es solamente los jueces, sino todo el sistema judicial de impuesto a las ganancias, es lo que se invierte en escuelas. O sea, es el equivalente a lo que se invierte en escuelas. Y la verdad es que cuando uno ve que siguen manejándose con la trampa, porque si bien los nuevos jueces empiezan a tributar ganancias, el propio Consejo de la Magistratura estableció sobre qué van a tributar ganancias, y no es sobre lo que tributamos todos, sino sobre una parte. Entonces hay discusiones en las que claramente el planteo de estas ideas quedaron totalmente anacrónicas. Tenemos una justicia demasiado pesada y vieja para la actualidad en la que vivimos, tan cambiante. Probablemente sea parte de las cosas que hay que transformar y que cambiar en la Argentina. Lo que no quiero dejar pasar es que, de todas maneras, lo poco mucho justicia que tenemos lo tenemos muchas veces, pese a la escasez de recursos, a cómo la administran, a los pocos instrumentos y brazos ejecutores y auxiliares con los que cuentan, etcétera. Gracias a Dios, porque hay buenos jueces, buenos fiscales, como todo en la vida, buenos secretarios, etcétera, porque lo que todo sería caótico por completo, ¿no? Porque si no, las 4 o 5 manzanas podridas terminan generando la sensación de que el cajón está podrido y, en definitiva, no lo es. Particularmente, quiero plantearles aspectos particulares a cada uno, perdón por la redundancia. Lo primero es: cambiemos. ¿Está en una situación bisagra con el radicalismo a partir del caso Córdoba, o es una cosa aleatoria? Bueno, creo que es un gran punto, ¿no? Porque indudablemente Córdoba es una caja de resonancia por la centralidad, por cómo se dio el proceso. Fue una disputa, digamos, muy complicada. Lo que te muestra es un montón de elementos. Primero, el poder de la territorialidad, digamos. Importa
tener territorio o tener cierto peso en el ejercicio del territorio. Y segundo, esta lógica de cómo muchas veces es dificultoso con los lentes de Buenos Aires mirar el interior. Ahí donde me parece que hay una enseñanza, si querés, para el sistema político en general, para esta coalición o para cualquier otra. Indudablemente, el radicalismo, una parte del radicalismo ha tensionado siempre con el PRO. Me parece que esto es una expresión más de eso que de otra cosa, pero que indudablemente, insisto, no solo por el lugar donde sea, sino por cómo se termina dando, tiene mucho más peso. Me parece que al final se va a ordenar en relación a la candidatura presidencial y con la potencia que tenga esa candidatura, mucho más que por los otros elementos del provincial. ¿Es plan A y solo plan A o hay un plan B con B corta de Vidal? Mira, a mí me da la sensación que lo del plan B me parece que es más una discusión de ciertos círculos, pero que no es en esa mesa la que se está dando. Básicamente porque no solo hay una figura de liderazgo en el presidente, sino porque está en ejercicio, con lo cual es más complicado. Lo que sí te muestra es que estás cada vez más cerca de las elecciones y que hoy el gobierno se está estructurando sobre casi un núcleo duro y que necesita, para crecer por afuera de ese núcleo duro, que mejoren ciertas variables. No solo sobre los relatos, sino también sobre las realidades. Y eso indudablemente revela complejidad. Y ahí en las variables, ¿qué está viendo? Porque la capacidad ociosa en la industria muestra que estamos en niveles del 2002 y la economía no da señales de recuperación, aunque el gobierno entiende que llegó a un piso en el verano. Sí, a ver, me parece que si vos ves la capacidad, como vos bien decís, instalada ocupándose el 56.2, te lleva o te retrotrae al año 2002. Es decir, estamos a un paso de tener que declarar casi la crisis industrial, porque el año pasado la caída fue de 5% respecto al 2017 y ahora en enero volvimos a caer casi un 10,8%. Las proyecciones no solo las digo yo, las está diciendo también el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, es que la economía va a caer casi un 2% y la industria seguramente va a caer un 2,5%. Un poco por encima porque el campo es lo que va a morigerar el impacto de la caída. Por supuesto. Entonces me parece que acá lo que necesitamos es empezar a ver un proyecto productivista en el país. Tenemos que salir del modo financiero para empezar a buscar soluciones concretas en las economías regionales, en las pymes, en las grandes empresas, en los servicios. Hoy, para mí, es una economía que no contiene a nadie. A propósito de datos, 66% creció la cantidad de cheques rechazados, están en los niveles del 2001 de vuelta, demostrando que la cadena de pago está... Pero es que todo, vos vas a llevar los cheques, vas a llevar la industria, los servicios, todo te está llevando al 2002. Es decir... Ahora, no hay un escenario político-económico como el 2002. No, yo no parecería que estamos ahí. Ahora, es verdad que hay indicadores, en particular en pymes y en primer y segundo cordón del conurbano, muy preocupante, incluso que deben estar siendo reflejados en las encuestas, ¿no? Sí, definitivamente vos lo que tenés hoy en la Argentina, sacando tal vez los polos más duros y que más responden a la grieta, es un consenso de preocupación anclado en la economía. Te cuesta encontrar un núcleo importante de argentinos que sientan que el país está mejor que hace un año. El gobierno se ancla por ahí todavía en cierta expectativa futura, mucho más reducida de lo que fue históricamente, pero sigue siendo más de lo que pueda ser de lo que ha sido, con lo cual también devela cierta fragilidad. Pero la fragilidad es enteramente del sistema político, porque si todo lo que estamos hablando tiene cierto correlato, indudablemente, digamos, hay un problema, si querés, en cómo el sistema se ha puesto como oferta hacia una ciudadanía que indudablemente mira con recelo. Ahora, una cosa que no es menor, creo que la mirada sobre el sistema esencialmente son estos dos polos, con lo cual me parece que lo que se está recrudeciendo es la crisis de estos dos polos. Bueno, a propósito, ¿no? Porque lo vamos con Cancelar en varias oportunidades, con Lourdes, etcétera. ¿Hay una posibilidad de saltar la grieta con un Lavagna candidato? ¿Hay una expresión que podría significar la idea de que no sea Macri, sea Vidal y eso salte la grieta, o que no sea Cristina y sea alguien de unidad en el peronismo y salte la grieta? ¿Eso es posible o vamos direccionados a una batalla final entre dos contendientes que nunca batallaron entre sí? Mirá, directamente. Mi sensación es que parte de la fuerza de la grieta es inercia. Que en parte la grieta está bastante más herida de lo que pensamos, pero que todavía no nos damos cuenta. Que conocemos muy bien los polos, conocemos sus siluetas, con lo cual es mucho más fácil referenciarte con cercanía y con lejanía por los polos, y entonces hay complejidad para referenciarte con lo que no es los polos, pero sí yo veo un dato que es lo que nosotros entendemos que es el corazón de una posible cebolla, donde le sumás electores,
para que se rompa la grieta, que son los que no quieren nada de los polos, y eso está en uno de los valores, tal vez hace 2 o 3 meses, en uno de los valores más altos. La definición después es qué oferta la política arriba de eso. Lo que sí te muestra es que estructuralmente los polos están tensionándose y está tensionado entonces el sistema. Quiero compartir con Iván algo que seguramente es parte de la preocupación cotidiana, porque ustedes el tema impositivo lo padecen y mucho, el tema fiscal, el tema de para pagar son muy rápidos para cobrar en el Estado y después para devolver. Esto es muy curioso, ¿no? En Argentina uno paga anticipo del impuesto a las ganancias sobre lo que supuestamente va a ganar, ¿no? En un contexto recesivo. Bueno, por eso digo. Pero al mismo tiempo después no le permiten ajustar por inflación balances. Por lo tanto, uno termina pagando ganancias sobre lo que no ganó. Es muy curioso, es casi dantesco la voracidad fiscal en la que hemos entrado.